Una vez más sean bienvenidos, queridos hermanos, estudiantes del Seminario Teológico Latinoamericano Misionero Bautista, a esta su clase de métodos de estudio bíblico. Antes de empezar voy a invitarle que por favor incline su rostro y en señal de reverencia vamos a dirigir una oración a nuestro Padre y Creador, el Dios de los cielos, para que nos guíe en este estudio y que su sabiduría repose en nuestros corazones. Padre bueno, venimos en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con el propósito de alabar, bendecir tu nombre y también a pedirte que por favor nos des la sabiduría, nos des el entendimiento, nos des un corazón abierto para conocer de tu palabra y de los principios que necesitamos para conocer más de ti. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, querido hermano, voy a invitarle que por favor abra su escritura en el libro de Segunda de Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo, carta segunda de Timoteo, capítulo 4, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Es una invitación que Pablo le hace a su discípulo más destacado, a una persona que está empezando a desarrollar un ministerio y que Dios le ha permitido trabajar en su obra. Y este consejo sabio y prudente de Pablo a Timoteo sería muy bueno que lo asumiéramos como un consejo para nosotros, para cada uno de nosotros en el ministerio que Dios nos ha colocado. ¿Y por qué le invito a que analicemos un poco este texto? Porque partiendo de él podemos encontrar uno de los propósitos, y más que propósito, de las motivaciones que nos deberían dirigir a estudiar bien la palabra de Dios. El libro de métodos de estudio bíblico está dirigido con el propósito de que aprendamos nosotros mismos a tener esas herramientas y esa habilidad para poder estudiar la palabra de Dios. Entonces, yo le invito a que por favor, si ya tiene el texto abierto, me acompañe en la lectura. Dice así, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y vemos aquí una exhortación muy especial de Pablo a Timoteo, encargándole, y más que encargándole, dice te encarezco, haciendo un ruego muy especial a Pablo de que no se le olvide lo que tiene, a Timoteo, que no se le olvide lo que tiene que hacer. Dice te encarezco delante de Dios, usa a Dios como intermediario, que sepa Timoteo siempre, que esté consciente de la presencia de Dios en cada acto de su vida y específicamente en las cosas que está desarrollando en la obra de Dios, en la iglesia del Señor Jesús. ¿Qué cosas debería hacer Timoteo? Primero que predique la palabra, luego que inste a tiempo y fuera de tiempo, luego que redarguya, que reprenda y que exhorte con toda paciencia y doctrina. Dos elementos claves en la vida de un líder. La paciencia tiene que ver con el carácter y con la actitud hacia la forma de desarrollar las cosas, pero la doctrina tiene que ver directamente con la capacitación. Nadie puede enseñar una buena doctrina si no conoce la sana doctrina y si no tiene los métodos o las herramientas adecuadas para estudiarla y para compartirla a otros. Vemos que entonces el objetivo de nuestro libro sí está dirigido a cumplir en alguna manera lo que Pablo le aconseja a Timoteo y lo que Dios espera que hagamos nosotros con respecto al estudio de la palabra. ¿Y por qué debemos hacer esto? Pues Pablo le da la explicación a Timoteo, porque va a venir un tiempo
en que hombres que no son preparados, que no son capacitados y que tienen fallas en su carácter, en su personalidad y en su doctrina, van a empezar a inventar ciertas cosas que no son conforme a la palabra, y por esta causa se van a desviar ellos, pero junto con ellos van a estar desviando y engañando a muchas otras personas. Entonces nuestro deber, nuestra responsabilidad está más definida en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. Ser sobrio es ser ecuánime, es ser estable, no andar divagando de un lado a otro, sino estar firme, ser maduro. Luego dice soportar las aflicciones, es aprender a vivir con los problemas y las dificultades que se presentan en cualquier lugar del mundo a aquellos que quieren servir con un corazón limpio y recto al Señor. Haz obra de evangelista. Nunca debemos perder nuestro enfoque de predicar y enseñar la palabra de Dios y comunicar el mensaje de salvación a los que no conocen a Cristo ni lo reconocen como su Señor y Salvador personal. Dice, cumple tu ministerio. Enfoca a cada uno de nosotros en que debemos hacer y cumplir con las responsabilidades que Dios ha determinado para este tiempo dentro de la iglesia. Pues bien, hermanos, teniendo esta pequeña reflexión acerca de estos textos, vamos a entrar en materia a nuestra siguiente lección, la lección número 4 de este estudio, y tiene que ver con las herramientas para el estudio de la Biblia. ¿Cuáles serían estas herramientas? Bueno, voy a poner un ejemplo. Tú vas a un taller, y cuando tú vas a un taller de mecánica o de ebanistería, tú vas a encontrar allí varias cosas. Primero vas a encontrar el local, luego vas a estar encontrando las personas que trabajan, pero con que tú tengas el local y tengas las personas con que trabajan, las personas que van a desarrollar el trabajo, de seguro que no lo van a poder hacer eficazmente si no cuentan con las herramientas adecuadas. Entonces, para el estudio de la palabra de Dios deberíamos tener preparadas una serie de herramientas que nos van a ayudar eficazmente en el análisis, en el estudio, en la proyección y en el logro de nuestras metas cuando ya las hemos definido para el estudio de la palabra de Dios. Las herramientas para el estudio de la Biblia son muy especiales. Eso consiste básicamente un taller, por decirlo así. Está compuesto de personas, de un lugar y de las herramientas para desarrollar la labor. Con frecuencia escuchamos dentro de los círculos de la iglesia exhortaciones a estudiar la Biblia. Hermanos, estudien la Biblia. ¿Por qué no estudian la Biblia? Es que deben leer la Biblia. Y hay una buena predicación y un constante recordatorio a los hermanos de la iglesia a que lean la Biblia. Pero pocas veces se le instruye al creyente sobre un aspecto básico, de tal forma el contar con ciertas herramientas fundamentales que faciliten y orienten debidamente nuestros esfuerzos. No es que sin ellas no se pueda estudiar la Biblia, sino más bien que existen ciertos libros que se han escrito con el fin de simplificar el trabajo y asegurarnos del éxito en nuestro estudio, y por eso es interesante contar con su valiosa ayuda. Volvemos de nuevo entonces a retomar lo que se enseñó en lecciones anteriores. Hay gente que ama la Biblia, pero realmente no ama la Biblia, sino ama los libros que hablan sobre la Biblia. No es este el caso. Estamos hablando de herramientas claves que van a ayudarle a usted, que junto a la Biblia, a facilitarle el proceso de comprensión, de asimilación y por ende de aplicación en su vida personal. Conforme el cristiano inicia en serio su investigación de las Escrituras, conviene que vaya adquiriendo algunos libros claves hasta lograr reunir una pequeña pero bien seleccionada biblioteca. O sea que no compre cualquier libro, no invierta su dinero, no malgaste su dinero en cualquier libro que le dicen ese libro es bueno o está de moda, sino más bien sea selectivo si ese libro realmente le ayuda a usted a estudiar la Biblia o lo está induciendo a una doctrina que de pronto no está bien explícita en la Biblia, porque puede caer en doctrinas erróneas. Bien, por eso no es preciso que esta colección sea muy grande o que tenga una macro biblioteca con 10.000 libros. Solo lo más importante, ejemplo de esto lo encontramos en Eclesiastés 12:2. Dice, no hay fin de hacer muchos libros. No importa cuántos libros tenga, no hay un propósito muy explícito o muy definido en esto. Algunos piensan que su capacidad intelectual aumenta con tener una biblioteca llena que nunca han leído.
Entonces es mejor tener 2 o 3 libros claves bien importantes que le van a ayudar y que usted los va a utilizar. ¿Qué deberíamos tener? Vamos a empezar nuestra lista de verificación. ¿Cuáles serían las cosas que deberíamos tener para poder estudiar bien la palabra de Dios? Primero, para estudiar bien la palabra de Dios o para estudiar bien la Biblia, el primer libro que deberíamos tener sería una Biblia. No podemos estudiar la Biblia sin tener una Biblia. ¿Pero qué clase de Biblia? Mi sugerencia, querido hermano, amigo, es que tenga una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio contiene unas ayudas y unos manuales muy prácticos que le guían a usted con unas concordancias y con algunas ampliaciones temáticas que le ayudan a su comprensión, a su entendimiento. Nunca se debe juzgar un libro por la pasta. Es esta una verdad en relación con la Biblia. Y aquí entonces algunas de las características sobresalientes que debemos exigir en nuestra Biblia de estudio. Primero, que sea tamaño, de preferencia grande. Segundo, el tipo, sobre todo que sea de letra grande y clara. Muchas personas dejan de estudiar la Biblia, dejan de leer la palabra de Dios a causa de su cansancio físico y visual. ¿Por qué? Porque compran Biblias muy económicas y son muy pequeña la letra y entonces tienen que hacer un esfuerzo muy grande al momento de ir a leer y eso les causa agotamiento, cansancio. Entonces dicen, no, esto es muy difícil, no vamos a estudiar. Por eso entonces, que al seleccionar el tipo de Biblia de estudio, observe claramente que sea de letra grande y que sea clara, que no sea una letra muy amontonada, sino que usted pueda ver claramente. ¿Para qué? Para que encuentre agrado y su parte física no se canse al momento de estudiar la palabra de Dios. El papel. El tipo de papel, asombroso, pero es bien importante que tenga en cuenta el tipo de papel que está utilizando para estudiar su Biblia. ¿Por qué? Porque debería ser un papel grueso, resistente, con el propósito de poder hacer anotaciones en ella. Es bueno que usted, cada vez que está haciendo un estudio junto al margen de su texto o de su versículo en el cual está haciendo un análisis, aprenda a hacer algunas anotaciones de pasajes paralelos o que concuerdan con la idea o el tema que usted está estudiando. Esto le va a ayudar a crear una serie de referencias paralelas que le ayudan también a encontrar una concordancia temática al momento de desarrollar un tema. Entonces, una Biblia de un papel fino, grueso, resistente, donde usted puede hacer sus apuntes. Otra herramienta, notas. Son explicaciones al margen del texto con el propósito de aclarar algún punto oscuro o difícil de entender. Preferiblemente su Biblia de estudio debería tener al margen, lateral o al pie de página algunas notas que amplían o aclaran los temas que a veces son difíciles de entender o que son secuencia de otros temas en otros libros o en otra parte en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Es muy importante entonces que esa Biblia tenga notas que amplíen la temática. Otro elemento que debe tener su Biblia de estudio son las referencias. Hay referencias paralelas o referencias circulares. Que tenga el mayor número de referencias posibles. Son citas que nos guían a pasajes paralelos. Esto es, que narran el mismo incidente que estamos leyendo. Un ejemplo de ellos lo podemos encontrar en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, donde narra la historia de los reyes de Israel y cómo gobernaron. Y entonces dice, bueno, parece que la historia estuviera repetida, pero algunos de estos libros, como referencias paralelas, nos aclaran un tema que se ha tocado en un libro anterior y al mismo tiempo nos amplían el conocimiento de esos personajes que estaban en ambos libros. Entonces, por eso es muy importante aprender a manejar las referencias paralelas. La concordancia. Una Biblia de estudio debería tener una concordancia, así sea un poco reducida, porque una concordancia completa de la Biblia es un volumen muy grande, pero si
textos que usted necesita para poder darle continuidad a una idea en un proceso de estudio. Es un índice de... ¿Qué es la concordancia? La concordancia es un índice de palabras en orden alfabético. Y nos muestra la misma palabra en diferentes versículos. No tiene consonancia en el tema, sino en cuántas veces aparece esa palabra en la Biblia y en qué textos bíblicos aparece. Esto nos indican los pasajes de las Escrituras donde aparece cada palabra y donde nos señala el libro, capítulo y versículo donde se encuentra. Algo más que debería tener nuestra Biblia de estudio y son los mapas. La geografía en la Biblia es de suma importancia. Conocer el lugar donde se desarrollaron los hechos bíblicos nos ayuda a tener un concepto y una idea clara de cómo ocurrieron las cosas, por qué ocurrieron y por qué Dios permitió que en ese lugar se dieran esos hechos. Nos permite ubicarnos en el lugar. Debemos tener a la mano unos buenos mapas de la región en donde se desarrollaron los hechos bíblicos. La Biblia pueda que los contenga, pero ayudaría mucho si usted tuviera mapas adicionales que no estén dentro de la Biblia. ¿Qué más deberíamos tener aparte de nuestra Biblia de estudio? Deberíamos tener diversos tipos de versiones y traducciones. ¿Por qué deberíamos tenerlo? Porque cuando usted tiene diversos tipos de versiones y traducciones de la Biblia, le van a ayudar a corroborar ciertos principios, también le van a ayudar a ampliar la parte temática y también nos va a ayudar a detectar errores en esas otras versiones. Muchas veces a la iglesia asisten personas que llegan con versiones diferentes de la Biblia y es necesario que, conociendo las versiones más antiguas, las que fueron traducidas y transliteradas de los textos originales del hebreo y del griego, son más fidedignas y más exactas que otras versiones modernas. Pero solo si conocemos varias versiones aprenderemos entonces a exponer los temas de una forma más clara sin incurrir en errores. Una buena colección de Biblias es interesante para aquel que estudia seria y responsablemente la palabra de Dios. También deberíamos tener algunos libros de consulta. ¿Cuáles serían esos libros de consulta? El primero, un manual bíblico. Manual bíblico en donde podamos encontrar la ampliación temática de, puede ser del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de toda la Biblia en conjunto o de algunos libros específicos. Otro elemento sería un atlas bíblico. Ya tiene que ver directamente con la geografía y con los mapas y también con la zona más extensa o amplia. Por decir algo, sería muy bueno conocer los sitios específicos en donde viajó Pablo a predicar y a plantar nuevas iglesias, conocer sus antecedentes históricos, y un atlas bíblico proveería toda esa cantidad de información que literalmente en la Biblia no la vamos a encontrar. Un diccionario bíblico. Hay palabras en la Escritura que necesitan ser ampliadas. Provienen del griego, otras del arameo, otras provienen de el hebreo. Entonces, teniendo en cuenta esto, el diccionario bíblico nos va a guiar hasta la raíz de la palabra, cómo se escribía en hebreo, y realmente podremos conocer el significado con el cual o por el cual se utilizó esa palabra en la Escritura, para poder dar una coherencia y una respuesta más clara acerca de la pregunta que nos estamos planteando dentro del estudio bíblico. Otro libro, por decir así, bien interesante son los diversos comentarios bíblicos que hay. Hágase a un buen comentario bíblico que sea o donde se explique la Biblia por temas o versículo por versículo, pero al igual fíjese usted el origen de ese comentario bíblico. Y cuando hablo del origen me refiero a que la persona que lo ha escrito sea una persona confiable, que sea un erudito de la palabra de Dios y que su corazón conozca y practique la sana doctrina. Muchos han hecho muchos comentarios bíblicos, pero con el propósito de desviar de la verdad a la gente. Entonces podemos decir muchas cosas de la Biblia, pero podemos encontrar muy pocas personas interesadas o bien preparadas para hacer un buen comentario acerca de la palabra de Dios. Por eso yo le pido, hermano y
amigo estudiante del seminario misionero latinoamericano bautista, que por favor hable con su profesor, con su maestro, con la persona que le ha entregado estas guías, o hable con el pastor de la iglesia bautista en la cual usted se congrega, para que él le haga una sugerencia de déjese guiar en esta área, de un buen comentario bíblico que sé que va a ser de mucha ayuda en su estudio de la palabra de Dios. Otro libro muy importante para tener en cuenta, y es la armonía de los evangelios. Hay unos cuadros sinópticos y hay una cantidad de pequeños libros, de compendios acerca de los evangelios, donde analizan paralelamente los evangelios sinópticos y le ayudan a usted a tener entonces un panorama completo de lo que es la vida de Cristo. Si nosotros miramos cada evangelio independientemente, podemos ver que es el concepto del apóstol en cuanto a lo que él conoció de Cristo. Entonces Mateo difiere de Juan y difiere de Lucas y también difiere de Marcos. Y no es que estén en contraposición, sino que cada uno de ellos cuenta su punto de vista acerca de lo que vio y conoció de nuestro Señor Jesucristo. Pero si utilizamos esa armonía de los evangelios, entonces podemos ver que entre los cuatro hacen una gran y excelente biografía, una descripción muy especial de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al venir aquí a la tierra, el Verbo hecho carne, visitando a los hombres para morir por ellos y darnos la salvación que estábamos necesitando. Otro libro que, si bien no tiene mucho que ver con la Biblia, es muy importante. En la Biblia ustedes van a encontrar palabras extrañas o palabras que usted no conoce o que no son de un uso muy popular. Para eso entonces usted necesitaría un buen diccionario en español. Un diccionario que le va a ayudar a ampliar las palabras que usted no conoce, para no terminar diciendo cosas que no sabe y utilizándolas fuera del contexto. Pues bien, querido hermano, ya tenemos algunas de las herramientas que son bien importantes para desarrollar un estudio serio, responsable de la palabra de Dios. Ahora yo le voy a invitar que en el tiempo que continúa, ahí en su guía de estudio, desarrolle el taller que hay a continuación y que a través de él vaya a la Escritura. Allá en el libro de Josué 1, 8 y 9 va a encontrar un texto bíblico que sería muy importante que usted lo memorizara. El propósito de la memorización de este texto es para que nunca nos olvidemos realmente de qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos con respecto a la palabra de Dios. Ahí nos exhorta y dice que nunca se aparte de nuestra boca el libro de la ley, que debemos aprender a meditar en él y entonces podremos obtener los resultados que queremos en nuestra vida ministerial y en nuestra vida personal cuando siempre confiamos en la palabra de Dios. Hasta una próxima oportunidad, querido hermano, con las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo nos despedimos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.